Producciones Sugar. El presente reglamento norma la evaluación del desarrollo curricular en el subsistema de educación regular del Sistema Educativo Plurinacional. Artículo 2. Ámbito de aplicación. Se aplica en unidades educativas fiscales privadas y de convenio del subsistema de educación regular en sus niveles de educación inicial en familia comunitaria en la etapa escolarizada, educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria productiva. Artículo 3. Evaluación de los aprendizajes en el desarrollo curricular. Es el proceso de valoración sistemática y metódica de los aprendizajes en el desarrollo curricular a través del cual se recopila información sobre la formación integral de las y los estudiantes a partir de la comprensión, reflexión y diálogo permanente, identificando logros y dificultades para la toma de decisiones mediante acciones permanentes ordenadas para orientar y reorientar oportunamente la práctica pedagógica. Artículo 4. Objetivos de la evaluación en el desarrollo curricular. Son objetivos de la evaluación: a. Contribuir al desarrollo integral de las y los estudiantes aplicando criterios de evaluación cualitativos y cuantitativos pertinentes a cada nivel. B. Brindar información de los procesos y los resultados de la actividad educativa que sea útil para estudiantes, maestras y maestros, madres, padres y diagonal o tutor y comunidad educativa. C. Orientar y apoyar con estrategias educativas diversas, oportunas y adecuadas a estudiantes, maestras y maestros para lograr los objetivos propuestos en la formación integral. D. Orientar la formación integral de los estudiantes con discapacidad y en desventaja social en igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones. 2. E. Promover procesos de participación democrática e integral de las y los actores de la comunidad educativa para el fortalecimiento de la gestión curricular. Artículo 5. Características de la evaluación. Las características de la evaluación son: a. Integral, porque permite valorar el desarrollo de las dimensiones saber, hacer, ser, decidir de las y los estudiantes. B. Metódico que o curricular, partir de la información los procesos educativos, aplicar variedad peor que se aplica de por qué no y los estudiantes en científica. Porque es un proceso sistemático. Y. Utiliza instrumentos de observación, recopilación, sistematización e interpretación de la información para identificar logros y dificultades. C. Dialógica y reflexiva, porque a través del diálogo permanente, respeto a las diferencias y cumplimiento de responsabilidades de las y los actores de la educación. C. Analiza y valora los logros, limitaciones y dificultades que se presentan en el proceso del desarrollo de orientadora, porque a generada se toman decisiones para el ajuste de acuerdo a las necesidades emergentes e flexible, porque permite de
estrategias, técnicas, e instrumentos de evaluación, de acuerdo a las necesidades educativas. F. Permanente. Forma continua durante el desarrollo curricular. G. Transparente. Restringe información generada en el desarrollo curricular a ninguno de los actores de la educación. H. Confiable. Porque la valoración como resultado de la información obtenida se desarrolla de manera responsable e imparcial y cualitativa. Y. Cuantitativa. Porque valora las habilidades, capacidades de las dimensiones: saber, hacer, ser, decidir, permitiendo expresar de manera numérica los resultados obtenidos en los procesos educativos. Capítulo 2. Actores de la evaluación. 3. Artículo 6. Actores de la evaluación. Los actores de la evaluación son las y. Los directores de unidad educativa. Las y. Los maestros. Las y. Los estudiantes. Según sus responsabilidades. Artículo 7. Responsabilidades de los actores de la evaluación y de la directora o director. A. Realizar seguimiento y apoyo técnico pedagógico a las maestras y maestros en la aplicación de estrategias e instrumentos de evaluación. B. Evaluar la aplicación de metodologías, uso de recursos materiales y organización de los espacios de aprendizaje en el desarrollo curricular concretado por maestras y maestros. C. Realizar el control y seguimiento al desarrollo curricular y su articulación con el Plan Nacional de Contingencia Educativa, PNCE. D. Revisar y centralizar la información de los resultados de la evaluación de las y los estudiantes por año de escolaridad remitida por las maestras y los maestros. E. Conocer, analizar y derivar los casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje presentados por las y los maestros, madres y padres y o tutores a la Comisión Técnico-Pedagógica, CTP, y o centros integrales multisectoriales y centros de educación especial según corresponda. F. Imprimir libretas escolares electrónicas de las y los estudiantes de la unidad educativa en coordinación con la o el maestro de aula o la o el asesor de curso. G. Convocar a reuniones a los actores de la evaluación según corresponda para analizar los resultados del proceso de evaluación del desarrollo curricular y plantear acciones orientadas a superar las dificultades y consolidar los logros. 2. De la Comisión Técnico-Pedagógica. A. Analizar los casos remitidos por la o el director de la unidad educativa de estudiantes con bajo rendimiento escolar y proponer alternativas técnico pedagógicas según corresponda. B. Coordinar acciones evaluativas y. De apoyo pedagógico entre los actores de la evaluación en coordinación con los
Centros de educación especial. Si 4. Correspondiese que permitan atender con pertinencia las dificultades en los procesos educativos. Se informará la directora o director de la unidad educativa. Sugerencias, acciones y resultados que se deben asumir para superar las dificultades del bajo rendimiento escolar en los procesos educativos. De registrar en acta los resultados de las reuniones. 3 de las y los maestros. A. Analizar, reflexionar y compartir experiencias sobre procesos de evaluación en las sesiones técnico-pedagógicas. B. Valorar el desarrollo de las dimensiones de las y los estudiantes en el desarrollo curricular a través de estrategias e instrumentos de evaluación. C. Registrar la información y los resultados de la evaluación de los aprendizajes de las y los estudiantes en el cuaderno pedagógico. D. Informar y comunicar oportunamente los resultados de los aprendizajes de las y los estudiantes en el desarrollo curricular a los actores de la evaluación. E. No negar información en ningún momento del desarrollo curricular a las y los estudiantes respecto a sus resultados de la evaluación de los aprendizajes. F. Reportar informes trimestrales de las evaluaciones de las y los estudiantes a la dirección de la unidad educativa y posteriormente registrar a las herramientas. G. El maestro de aula en educación inicial, en familia comunitaria, educación primaria comunitaria vocacional y el asesor en educación secundaria comunitaria productiva es responsable de llenado de la libreta escolar electrónica y una vez que lo imprime de manera inmediata, previa revisión rigurosa, imprimir la libreta escolar electrónica del año de escolaridad que regenta al finalizar cada trimestre y entregar a la directora o director de la unidad educativa y en educación secundaria comunitaria productiva y llenado de las calificaciones en el sistema de información educativa Sigedo académico. Es respons la generación del archivo digital y la impresión de la libreta escolar electrónica se realiza al finalizar el trimestre y es responsabilidad de la o el director de la unidad educativa o núcleo en coordinación con la o el asesor de curso. Y. Será debidamente firmada y sellada por ambos, constituyéndose en declaración jurada. J. Convocará entrevistas oportunamente a madres, padres y tutores de las y los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje para establecer y asumir acciones conjuntas que contribuyan a superar las mismas. 5. K. Convocar al finalizar el trimestre a madres, padres de familia y tutores de las y los estudiantes en los diferentes niveles de educación en coordinación con la dirección de unidad educativa para informar sobre los logros y dificultades en el desarrollo
Curricular. Analizar y diseñar estrategias que orienten a mejorar los procesos educativos. En esta reunión se deberá entregar la libreta escolar electrónica, los temas tratados y las conclusiones serán registradas en actas. 4 de las y los estudiantes. A. Responsable crítica proceso de su aprendizaje padre y diagonal o tutor sus desarrollo integral de sus hijas e hijos dialogar participar de forma activa, creativa, comprometida, y obligatoria en el desarrollo curricular, asumiendo actitud reflexiva, transparente, respetuosa, ética, y puntual. B. Solicitar información oportuna sobre el y evaluación, asumiendo las recomendaciones y sugerencias. C. Comunicar oportunamente a su madre logros y dificultades. D. Promover actitudes de transparencia no discriminatorias ni patriarcales en sus interrelaciones con la escuela, familia, barrio, zona o comunidad. V de la madre, padre de familia o tutor. A. Realizar apoyo. Y. Seguimiento permanente en la formación de sus hijas e hijos, promoviendo el cumplimiento de los deberes escolares. Y. Dialogando sobre sus aprendizajes. B. Dialogar con la o el maestro, comisión técnico-pedagógica, y diagonal o la o el director de la unidad educativa para realizar seguimiento y apoyo a sus hijas e hijos. C. Asumir las recomendaciones y sugerencias de la o el maestro, comisión técnico-pedagógica, y diagonal o la o el director de la unidad educativa para mejorar el de con su hija o hijo sobre las sugerencias y recomendaciones realizadas por la o el maestro, la o el director de la unidad educativa, y diagonal o la comisión técnico-pedagógica, asumiendo acciones para superar las dificultades y problemas de aprendizajes, respetando los derechos establecidos en la Ley N. grados 548. Código del
niño, niña. Y. Adolescente. D. Fecha. 17 de julio de 2014. E. Asistir de manera puntual. Y. Responsable a las reuniones. Y. Evaluaciones comunitarias convocadas por la o el maestro o autoridad respectiva. 6. F. Apoyar el desarrollo de las dimensiones saber, hacer, ser, decidir de sus hijas e hijos, evitando realizar sus trabajos escolares. Capítulo 3. Evaluación a la población en desventaja social. Artículo 8. Incorporación de niñas y niños en desventaja social. Las niñas, niños, adolescentes, trabajadores y población en desventaja social que por diferentes circunstancias no ingresaron o tuvieron rezago escolar de 1 o más años de escolaridad en el subsistema de educación regular y que cuenten con una edad menor a 15 años a junio de la gestión que postula deben ser incorporados al nivel o año de escolaridad correspondiente previa valoración cualitativa y cuantitativa de sus conocimientos. Artículo 9. Autorización para la incorporación de niñas, niños y adolescentes trabajadores en desventaja social al subsistema de educación regular. La directora o director de la unidad educativa instruirá mediante memorándum a la comisión técnico-pedagógica para que realice la valoración respecto. Artículo 10. Sesión de valoración. En cumplimiento al instructivo de la dirección, la comisión técnico-pedagógica fija fecha y hora comunicando a través de la dirección a la o el interesado y diagonal o a sus progenitores o tutores para que se presente en la unidad educativa a la valoración respectiva. Dice necesaria la o el interesado será acompañado de su madre, padre o tutor. Artículo 11. Informe de la comisión técnico-pedagógica. Una vez realizada la sesión de valoración, la comisión técnico-pedagógica elabora el informe respectivo especificando los resultados cualitativos y cuantitativos y la determinación para que la o el interesado sea incorpora. Artículo 12. Criterios de valoración. Para la valoración de sus conocimientos, la comisión técnico-pedagógica elaborará una prueba escrita y una guía de entrevista u otro instrumento consensuado con la directora o director con base en los objetivos y contenidos mínimos previstos en los programas de estudio del nivel Y año de escolaridad que corresponda. Artículo 13. Acta de inscripción. La comisión técnico-pedagógica redacta un acta donde se establecen los resultados de la valoración cualitativa y cuantitativa para la inscripción de la o el estudiante en un determinado nivel o año de escolaridad. 7. Educativa y remitida a las instancias correspondientes para su registro. Una copia del mismo debe ser archivada junto a los centralizadores de calificaciones de las y los demás estudiantes. Artículo 15. Validez legal del acta supletoria. El acta supletoria tiene valor legal y suficiente similar a la libreta escolar para esta población educativa. Artículo 16. Madres y padres de familia o tutores. Las madres y padres de familia o tutores de niñas, niños, adolescentes, trabajadores y población en desventaja social asumirán un compromiso de corresponsabilidad en el proceso formativo de sus hijas e hijos en los casos necesarios. Estas acciones serán coordinadas con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Artículo 17. Capacitación de maestras, maestros y administrativos.
para brindar atención adecuada y pertinente a las niñas, niños, adolescentes, trabajadores y población en desventaja social. Las maestras, maestros y personal administrativo recibirán cursos de capacitación certificados por el Ministerio de Educación. Artículo 18. Nivelación por rezago escolar, y la nivelación por rezago escolar en los niveles de educación primaria, comunitaria, vocacional y secundaria comunitaria productiva consiste en promover al estudiante en uno o más años de escolaridad a través de una evaluación que le permita alcanzar el año de escolaridad de su grupo etario. 2. La nivelación a estudiantes con rezago escolar que se encuentran dentro o fuera del sistema educativo plurinacional se realizará en la inscripción y matriculación a niñas, niños y adolescentes menores a 15 años para que en una gestión académica avance más de un año de escolaridad bajo los siguientes criterios: educativa y remitida a las instancias correspondientes para su registro. Una copia del mismo debe ser archivada junto a los centralizadores de calificaciones de las y los demás estudiantes. Artículo 15. Validez legal del acta supletoria. El acta supletoria tiene valor legal y suficiente similar a la libreta escolar para esta población educativa. Artículo 16. Madres y padres de familia o tutores. Las madres y padres de familia o tutores de niñas, niños, adolescentes, trabajadores y población en desventaja social asumirán un compromiso de corresponsabilidad en el proceso formativo de sus hijas e hijos en los casos necesarios. Estas acciones serán coordinadas con la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Artículo 17. Capacitación de maestras, maestros y administrativos, para brindar atención adecuada y pertinente a las niñas, niños, adolescentes, trabajadores y población en desventaja social. Las maestras, maestros y personal administrativo recibirán cursos de capacitación certificados por el Ministerio de Educación. Artículo 18. Nivelación por rezago escolar, y la nivelación por rezago escolar en los niveles de educación primaria, comunitaria, vocacional y secundaria comunitaria productiva consiste en promover al estudiante en uno o más años de escolaridad a través de una evaluación que le permita alcanzar el año de escolaridad de su grupo etario. 2. La nivelación a estudiantes con rezago escolar que se encuentran dentro o fuera del sistema educativo plurinacional se realizará en la inscripción y matriculación a niñas, niños y adolescentes menores a 15 años para que en una gestión académica avance más de un año de escolaridad bajo los siguientes criterios. Artículo 14. Acta supletoria de promoción y con base a las valoraciones efectuadas por la o el maestro del año de escolaridad o áreas de saberes y conocimientos respectivos: primario, comunitario, vocacional o secundario, comunitario, productivo. La directora o director redacta el acta supletoria en la libreta escolar electrónica, donde se indique los años de escolaridad que ha cursado en una gestión escolar y las calificaciones obtenidas para la promoción al año de escolaridad que le corresponde. 2. El acta supletoria debe ser firmada por la directora o director de la unidad A para estudiantes de educación secundaria, comunitaria, productiva, con rezago de 2 o más años de escolaridad. B. Para estudiantes de educación primaria, comunitaria, vocacional, que no se incorporaron 1 o más
años. De escolaridad. Al CEP. C. Las. Y. Los. Estudiantes. De educación. Primaria. Comunitaria. Vocacional. Que tuvieran retención en un año anterior. No podrán ser considerados en la nivelación. 8. Artículo 20. Atención educativa a estudiantes con talento extraordinario. La atención educativa a estudiantes con talento extraordinario se realizará en el marco de la Resolución Ministerial Grado 0884/2018 que aprueba el Reglamento Operativo del Programa de Atención Educativa a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Subsistema de Educación Regular Capítulo IP de la ASISTENCIA. Artículo 21. De la asistencia regular. Y la asistencia de las y los estudiantes en el desarrollo curricular es obligatoria y debe ser considerada en el momento de la valoración. 2. La inasistencia de las y los estudiantes debe ser justificada de manera oportuna por la madre, padre o tutor en casos excepcionales por la o el estudiante. 3. Si el estudiante se ausenta durante 30 días hábiles o más dentro del trimestre sin justificación, deberá presentarse a una prueba objetiva cuyo resultado será promediado en el trimestre con las calificaciones que ya hubiera obtenido durante su PER, tomando en cuenta que la evaluación es permanente. 4. Si el estudiante se ausenta durante 30 días hábiles o más dentro del trimestre con justificación, la o el maestro deberá realizar la nivelación correspondiente y proceder a la evaluación. Artículo 20. Atención educativa a estudiantes con talento extraordinario. La atención educativa a estudiantes con talento extraordinario se realizará en el marco de la Resolución Ministerial Grado 0884/2018 que aprueba el Reglamento Operativo del Programa de Atención Educativa a Estudiantes con Talento Extraordinario en el Subsistema de Educación Regular Capítulo IP de la ASISTENCIA. Artículo 21. De la asistencia regular. Y la asistencia de las y los estudiantes en el desarrollo curricular es obligatoria y debe ser considerada en el momento de la valoración. 2. La inasistencia de las y los estudiantes debe ser justificada de manera oportuna por la madre, padre o tutor en casos excepcionales por la o el estudiante. 3. Si el estudiante se ausenta durante 30 días hábiles o más dentro del trimestre sin justificación, deberá presentarse a una prueba objetiva cuyo resultado será promediado en el trimestre con las calificaciones que ya hubiera obtenido durante su PER, tomando en cuenta que la evaluación es permanente. 4. Si el estudiante se ausenta durante 30 días hábiles o más dentro del trimestre con justificación, la o el maestro deberá realizar la nivelación correspondiente y proceder a la evaluación de las y. Los estudiantes de educación primaria, comunitaria, vocacional, y. Educación secundaria, productiva, que, encontrándose en el SIE como efectivos Y, tuvieran rezago escolar de 1 o más años de escolaridad, podrán ser considerados en la nivelación. Artículo 19. Del procedimiento para nivelación por rezago escolar. El procedimiento para la nivelación por rezago escolar está delimitado en el presente capítulo en sus artículos 9 al 16. V. En ningún caso, la o el estudiante podrá ser retirado del SIGED por ausencia injustificada o justificada. Sin embargo, con el
fin de no perjudicar en el reporte trimestral de los demás estudiantes. La o el estudiante que se ausente periodos de tiempo prolongados pasará a estado preventivo. El estado preventivo es la situación de la o el estudiante en el SIGED adquirido por ausencias en periodo de tiempo prolongado, continuo o discontinuo, declarado a partir de los 40 días hábiles. 9. Bi. En el caso en que las ausencias superen 2 bimestres, el estado preventivo de la o el estudiante parará al estado de retirado. Es responsabilidad de la o el director de unidad educativa y comisión técnico pedagógica en uso del registro RUDE u otro medio recabar información para ponerse en contacto con la o el estudiante, la madre, padre o tutor para dar a conocer su estado en el SIGED, conminando a su incorporación inmediata. Si a conocimiento de la o el estudiante sobre su estado preventivo continuase con ausencias, la comisión técnico-pedagógica podrá determinar el estado de retirado antes de cumplirse el segundo trimestre, considerándose como retiro voluntario de la o el estudiante. Capítulo B. Evaluación de las dimensiones de las y los estudiantes. Artículo 22. Dimensiones de las y los estudiantes, y en educación inicial en familia comunitaria. Educación primaria comunitaria vocacional y educación secundaria comunitaria productiva. Se evalúa las dimensiones de acuerdo a las siguientes definiciones. Saber, hace referencia al aspecto cognitivo en el sentido de conocer, conceptualizar, analizar, comprender los conocimientos de la realidad vinculados a los conocimientos científicos. Hacer, manifiesta énfasis en el proceso y hace referencia a las capacidades, habilidades y destrezas que permite el dominio de la técnica, habilidad o estrategia del conocimiento adquirido como resolución de problemas, proyectos, ejecución de una tarea práctica o intelectual, procedimientos a seguir. Ser y decidir. Estos constituyen principios, valores, normas, creencias y actitudes que llevan al equilibrio personal en la convivencia social por medio de la toma de decisiones. Capítulo Bimodalidades de la evaluación. Artículo 23. Evaluación de la o el maestro a la o el estudiante. Es el proceso de valoración cualitativa y cuantitativa que realiza la o el maestro de manera permanente y continua en el desarrollo de las habilidades, capacidades de las y los estudiantes, de acuerdo a las actividades programadas para el
Trimestre 10. Los estudiantes según los perfiles de salida del año de escolaridad anterior para orientar y planificar los procesos educativos pertinentes. 4. En educación inicial en familia comunitaria y primaria comunitaria vocacional y evaluación diagnóstica se realiza la primera semana de inicio de las labores escolares utilizando diferentes instrumentos de evaluación. En educación secundaria comunitaria productiva la evaluación diagnóstica está orientada a identificar el grado de los conocimientos alcanzados, necesidades y diagonal o dificultades de aprendizaje y será realizada por área de saberes y conocimientos durante la primera semana de las labores escolares para ajustar y reorientar los procesos educativos. Título y evaluación del desarrollo curricular. Capítulo y educación inicial en familia COMUNITARIA. Artículo 25. Evaluación en educación inicial en familia comunitaria escolarizada. La evaluación es cualitativa, refleja la valoración del desarrollo de las capacidades, cualidades y potencialidades en las dimensiones saber, hacer, ser, decidir, de las y los estudiantes en el primer y segundo año de escolaridad expresado de manera conceptual los logros alcanzados y las dificultades presentadas durante el desarrollo curricular a partir de los campos de saberes y conocimientos. Artículo 26. Registro de la valoración cualitativa. Los resultados de la valoración cualitativa son registrados por la maestra o el maestro del año de escolaridad en el cuaderno pedagógico y en la libreta escolar electrónica. Los estudiantes según los perfiles de salida del año de escolaridad anterior para orientar y planificar los procesos educativos pertinentes. 4. En educación inicial en familia comunitaria y primaria comunitaria vocacional y evaluación diagnóstica se realiza la primera semana de inicio de las labores escolares utilizando diferentes instrumentos de evaluación. En educación secundaria comunitaria productiva la evaluación diagnóstica está orientada a identificar el grado de los conocimientos alcanzados, necesidades y diagonal o dificultades de aprendizaje y será realizada por área de saberes y conocimientos durante la primera semana de las labores escolares para ajustar y reorientar los procesos educativos. Título y evaluación del desarrollo curricular. Capítulo y educación inicial en familia COMUNITARIA. Artículo 25. Evaluación en educación inicial en familia comunitaria escolarizada. La evaluación es cualitativa, refleja la valoración del desarrollo de las capacidades, cualidades y potencialidades en las dimensiones saber, hacer, ser, decidir, de las y los estudiantes en el primer y segundo año de escolaridad expresado de manera conceptual los logros alcanzados y las dificultades presentadas durante el desarrollo curricular a partir de los campos de saberes y conocimientos. Artículo 26. Registro de la valoración cualitativa. Los resultados de la valoración cualitativa son registrados por la maestra o el maestro del año de escolaridad en el cuaderno pedagógico y en la libreta escolar electrónica. Artículo 24. Evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica es un procedimiento de carácter formativo que nos permite recoger información de las y los estudiantes sobre sus capacidades, cualidades, habilidades, destrezas, conocimientos y potencialidades alcanzados y que se constituyen como requisito previo al grado inmediato superior. 2. La evaluación diagnóstica en el nivel inicial en familia comunitaria tiene como objetivo identificar los conocimientos previos a la escolaridad de los campos y saberes de conocimientos que poseen las niñas y los niños. 3. La evaluación diagnóstica en educación primaria, comunitaria, vocacional, tiene como
Objetivo. Identificar el grado de los conocimientos alcanzados de las Y. 11. Artículo 27. Evaluación del proceso educativo para llevar a cabo la evaluación del estudiante. La maestra debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. A. Evaluación de la maestra al estudiante. Es el proceso de valoración permanente que se realiza tomando como base los criterios de evaluación establecidos en relación al objetivo holístico del plan de clase. Los mismos que se particularizan para la evaluación de las dimensiones desde los campos de saberes y conocimientos para evaluar al estudiante. La maestra debe tomar en cuenta evaluación oral, valora la expresión, organización de ideas, comprensión de mensajes, vocabulario, argumentaciones, expresión de las emociones y la creatividad, tomando en cuenta el proceso de reflexión, análisis y toma de decisiones que realizan las y los estudiantes durante el desarrollo curricular con ayuda de maestras. Diagonalos, la observación es la principal estrategia para valorar los logros y dificultades de las y los estudiantes a partir de la observación de las interacciones, actitudes, práctica de valores, iniciativa, entre otras, permite evaluar el desarrollo de las dimensiones, saber, hacer, ser, decidir, de las y los estudiantes mediante la articulación de los campos de saberes y conocimientos. La observación del participante. La o el maestro toma en cuenta la participación de las y los estudiantes en actividades espontáneas y programadas, enfatizado en las dimensiones del saber, hacer, ser y decidir a partir del plan de desarrollo curricular. Saber, hacer, ser, decidir. En la evaluación del saber se valora los conocimientos de la realidad vinculados a los conocimientos científicos. En la evaluación del hacer, compara la funcionalidad, se observa hasta qué punto es capaz de utilizar el procedimiento en otras situaciones. En el hacer se evalúa el doble aprendizaje, el uso y su aplicación de ese conocimiento. Se evalúan los resultados del aprendizaje. Las formas de actuar y proceder involucran componentes cognitivos, afectivos, conductuales como creencias, sentimientos que llevan al equilibrio personal en la convivencia social por medio de la toma de decisiones. 12. Artículo 28. Rangos de valoración cualitativa para valorar cada uno de los criterios de evaluación en las dimensiones. Se toma en cuenta los siguientes rangos: desarrollo pleno, DEP, las niñas, Y, los niños, realizan las actividades, Y, acciones, superando los criterios que se establecen para la evaluación. Desarrollo óptimo. Las niñas, Y, los niños, realizan las actividades, Y, acciones que se le propone en relación a las 4 dimensiones de acuerdo
lo esperado en los criterios de evaluación, desarrollo aceptable de las niñas. Y. Los niños realizan algunas actividades. Y. Acciones que se le propone en relación a las 4 dimensiones en desarrollo. Ed. Las niñas. Y. Los niños tienen dificultad en realizar las actividades. Y. Acciones que se le propone en relación a las 4 dimensiones. Artículo 29. Criterios de valoración cualitativa de las dimensiones contribuyen al desarrollo de capacidades, cualidades y potencialidades que se establecen en el plan de desarrollo curricular o plan de clase para el cumplimiento del objetivo holístico que deben alcanzar las y los estudiantes al culminar cada año de escolaridad. Los criterios de evaluación deben formularse en función a las particularidades del año de escolaridad y los campos de saberes y conocimientos. Ver apéndice A. Artículo 30. Los perfiles de salida. El perfil de salida es la meta a alcanzar al final del año de escolaridad, es un referente para que la o el maestro tome en cuenta en la evaluación del proceso de desarrollo curricular. Artículo 31. Comunicación a las madres, padres o tutores. La libreta escolar electrónica se constituye en el documento oficial de comunicación a las madres, padres de familia o tutores acerca de los logros y dificultades de las y los estudiantes del primer y segundo año de escolaridad como resultado de la valoración cualitativa realizada por la maestra o el maestro. Artículo 32. Estrategias e instrumentos. Los instrumentos lúdicos, creativos y artísticos son estrategias para la evaluación de aprendizajes de las y los estudiantes en el nivel inicial, en familia comunitaria. Capítulo 2. Educación primaria comunitaria vocacional. 13. Artículo 33. De la evaluación. La evaluación en educación primaria comunitaria vocacional tiene carácter integral, procesual, continua y permanente. El proceso de evaluación del desarrollo curricular se realizará tomando en cuenta las asignaciones establecidas en el artículo 37 del presente reglamento. Artículo 34. Evaluación cualitativa. La valoración es cualitativa durante el proceso de desarrollo curricular a partir del uso de estrategias e instrumentos que valoran las capacidades, potencialidades y cualidades, saber, hacer, ser, decidir, alcanzadas en las y los estudiantes de acuerdo al perfil de salida de cada año de escolaridad y según los rangos
establecidos. Ed. Da. Do. DEP. Los cuales se registran de manera cuantitativa. Artículo 35. Evaluación cuantitativa, y es la expresión numérica de la valoración de los resultados obtenidos en los procesos educativos en relación al desarrollo de las dimensiones de la OL2. En el proceso de evaluación cuantitativa se hará uso de instrumentos que valoren las capacidades, cualidades y potencialidades alcanzadas en relación a los objetivos de cada año de escolaridad, registrándose los mismos en el cuaderno pedagógico de la maestra y maestro. Artículo 36. Registro de la valoración. Los resultados de la valoración cualitativa se registrarán de manera cuantitativa, numeral, en el cuaderno pedagógico de la o el maestro y en la libreta escolar electrónica para conocimiento de las y los estudiantes, las madres y padres de familia, tutores, la comisión técnico-pedagógica y la comunidad educativa. Artículo 37. Escala de valoración de las dimensiones. Las y los maestros de aula y de especialidad realizarán la valoración de la formación integral de las y los estudiantes bajo las siguientes asignaciones. Evaluación de la o el maestro a las y los estudiantes total, áreas de saberes y conocimientos, dimensión y saber hacer, ser, decidir, matemática 4545101000, lenguaje 4545101000, ciencias naturales 4545101000, musical 454510, y en educación física y deportes 454510, y en valores, espiritualidades y 454510. 14. Artículo 39. De las calificaciones, y las calificaciones de la evaluación del desarrollo de las capacidades, cualidades y potencialidades de las y los estudiantes una vez registradas por la maestra o maestro en la herramienta de escritorio, SIGED, deben ser remitidas a la o el director de unidad educativa para y las calificaciones se realizan de acuerdo a los siguientes rangos. Artículo 39. De las calificaciones, y las calificaciones de la evaluación del desarrollo de las capacidades, cualidades y potencialidades de las y los estudiantes una vez registradas por la maestra o maestro en la herramienta de escritorio, SIGED, deben ser remitidas a la o el director de unidad educativa para y las calificaciones se realizan de acuerdo a los siguientes rangos. Religiones. Técnica. Tecnológica. 45. 45. 10. 100. Artículo 38. De la forma de evaluación. La evaluación cualitativa y cuantitativa se realizará a partir de la valoración de las dimensiones saber, hacer, ser, decidir, en el marco de los objetivos planteados en el plan anual trimestralizado y plan de desarrollo curricular o plan de clase. La consolidación en el SIGED en el marco de sus responsabilidades. ED en desarrollo de 20 a 50 retenido de desarrollo aceptable de 51 a 67 promovido do desarrollo óptimo de 68 a 84 promovido DEP desarrollo pleno de 85 a 100 promovido 3. La calificación mínima en cada área es de 20 puntos. Por tanto, ningún
Estudiante podrá tener puntajes trimestrales menores a este artículo 40. De la promoción, y en educación primaria comunitaria vocacional la promoción de un año al siguiente año de escolaridad es consecuencia del cumplimiento de las actividades programadas en el plan de estudios según van las y los estudiantes que obtengan promedios anuales iguales o menores a 50 puntos en una o más áreas de saberes y conocimientos quedan retenidos en el mismo año de escolaridad. 2. Los casos de estudiantes retenidos que no hubieran alcanzado el desarrollo de las capacidades, cualidades y potencialidades según perfil de salida del año de escolaridad correspondiente deberán ser analizados por la o el director y remitido a la Comisión Técnico-Pedagógica para su consideración. 3. La Comisión Técnico-Pedagógica, de acuerdo a informe según el caso, derivará a la o el maestro la revisión de casos de estudiantes que hubieran sido retenidos sin fundamento técnico pedagógico para que se realice la revisión correspondiente. Artículo 41 del perfil de la o el estudiante, las y los maestros de aula y de especialidad, al ser responsables de la formación integral de las y los estudiantes durante el desarrollo del proceso educativo, deben tomar en cuenta el perfil de salida del año de escolaridad plasmado en los programas de estudio. 15. Capítulo 3. Educación secundaria comunitaria productiva. Artículo 42. Evaluación promocional. La valoración cuantitativa igual o mayor a 51 puntos en la escala de 3 a 100 como resultado del desarrollo de las dimensiones. Promueve a la o el estudiante al año de escolaridad inmediato superior. La valoración cuantitativa anual es el promedio de las calificaciones obtenidas en los 3 trimestres. Las y los estudiantes que obtengan promedios anuales menores a 51 puntos en una o más áreas de saberes y conocimientos son retenidos en el año de escolaridad correspondiente. Artículo 43. Calificación mínima. En educación secundaria comunitaria productiva, la calificación trimestral de las y los estudiantes es el resultado de la sumatoria de las valoraciones de las actividades realizadas de AC4-5 de evaluación permanente y continua, quedando prohibido establecer una calificación mínima por acuerdos internos, consensos entre maestros o por autoridades superiores. En su defecto, la calificación mínima será de 3 puntos al entender que en cada una de las dimensiones el puntaje mínimo es de 1. Artículo 44. Valoración cuantitativa. La valoración cuantitativa de las y los estudiantes se registra en instrumentos de seguimiento de la o el maestro para información a las madres y padres, comisión técnico-pedagógica y a la o el director de la unidad educativa. Valoración cuantitativa trimestral. Dimensión y sumatoria del puntaje trimestral. Saber hacer ser decidir 1.451, 451, 103, 100. Valoración cuantitativa anual. Primer trimestre. PT. Segundo trimestre. ST. Tercer trimestre. TT. Igual a 3. 3. 100. 3. 100.
3. 100. 51. 100. Promovido. 3. 50. Retenido. 16. Capítulo 4. Evaluación permanente y continua. Artículo 45. Evaluación permanente. Y. Continua. Es la valoración cualitativa. Y. Cuantitativa. De las manifestaciones. De las capacidades, habilidades, destrezas. Y. Cualidades realizadas. De forma constante. Y. Progresiva. En todo el desarrollo curricular. En función de los logros. Y. Dificultades de las Y. Los estudiantes. Artículo de los trimestres y el mismo contemplará con aprovechamiento educativa de participación en los casos requeridos. 46. Presentación de informes y informe trimestral elaborado por la o el maestro de aula o área a la finalización de cada uno. Presentado de forma escrita al director o directora de la unidad educativa, expresando los resultados del desarrollo curricular. Mínimamente los siguientes criterios. Calificaciones trimestrales de las Y. Los estudiantes en los formatos físico, Y. Digital, SIGED. Logros, Y. Dificultades generales. Estadística de estudiantes. Satisfactorio. Y. No satisfactorio. Tratamiento de casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje. Si existiesen todos los documentos antes señalados, deberán ser recepcionados Y. Sellados para su respaldo. 2. Informe excepcional remitido a solicitud directa de la o el director o autoridad superior para los casos en los que se requiera información específica Y. Detallada sobre temas concernientes a la evaluación. 3. Informes de la comisión técnico-pedagógica presentados a la o el director de la unidad. Forma escrita respaldado por actas sobre su 4. La información contenida en los informes podrá ser expresada o compartida de forma
verbal. A. Requerimiento. De. Los interesados. Resguardando. El derecho. De. Privacidad. En. Los casos. En. Que. Pudiese. Afectarse. Los derechos. De. Los estudiantes. V. Las calificaciones. De. Las. Y. Los estudiantes. Presentadas. Como. Se. Indica. En. El. Parágrafo. 2. No. Deben. Ser alteradas. Ni modificadas. Como. Expresa. El. Artículo. 11. Inciso. L. Del. Reglamento. De. Faltas. Y. Sanciones. Del. Magisterio. Y. Personal. Docente. Y. Administrativo. Aprobado. Mediante. Resolución. Suprema. N. grados 212.414. De. Fecha. 21. De. Abril. De. 1993. Vi. Las. Madres. Padres. Tutores. Y. Estudiantes. Podrán. Acceder a. La. Información. Contenida. En. La. Libreta. Escolar electrónica. Sobre. Su. Situación. Académica. A. Través. De. La. Herramienta. Informática. Del. CIGED. 17. Artículo. 47. Seguimiento. Y. Supervisión. Y. La. Directora. O. El. Director debe. Realizar. Control. Y. Seguimiento. A. La. Elaboración. Y. Aplicación. De. Instrumentos. De. Evaluación. 2. Los. Instrumentos. De. Evaluación. Oral. Escrita. Y. De. La. Producción. Deben. Ser. Previamente. Planificadas. Y. Elaboradas. De. Acuerdo. A. Criterios. Técnico. Pedagógicos. Autorizadas. Y. Controladas. Por la. Directora. O. El. Director de. Unidad. Educativa 3. La información de las y los estudiantes en el cuaderno pedagógico y otros deben ser reales y coherentes tomando en cuenta incorporados, promovidos, abandonos, retirados y detenidos. 4. Se prohíbe todo tipo de discriminación en los procesos de evaluación, siendo la imparcialidad y la transparencia aspectos que deben guiar la actuación de todas y todos los actores de la educación. Capítulo Apoyo y SEGUIMIENTO. Artículo 48. Apoyo y acompañamiento. Son acciones necesarias, pertinentes y continuas aplicadas por los actores educativos al conjunto de estudiantes a fin de alcanzar los objetivos holísticos propuestos, superar dificultades y diagonal o fortalecer los logros de aprendizaje de las y los estudiantes en el desarrollo curricular. Artículo 49. Apoyo especializado. Y dificultades en los aprendizajes de identificarse mediante diagnóstico psicopedagógico. Dificultades en el aprendizaje en las y los estudiantes. Las maestras y maestros del año de escolaridad y área de saberes y conocimiento respectivo intervendrán de forma oportuna para realizar adaptaciones o adecuaciones curriculares con apoyo de la Comisión Técnico-Pedagógica y conocimiento de las madres y padres de familia. 2. Adaptaciones o adecuaciones curriculares es un conjunto de modificaciones o adecuaciones que se realizan en los contenidos, actividades,
Metodología. Y. Evaluación. En. Los. Planes. De. Desarrollo. Curricular para. Atender a. Estudiantes. Con. Dificultades. De. Aprendizaje. Que. Cuenten. Con. Informe. Psicopedagógico. O. Informe. Del. Centro. Integral. Multisectorial. En. Caso. De. Estudiantes. Con. Discapacidad. Las. Adaptaciones. O. Adecuaciones. Curriculares. Deberán. Contar con. El. Apoyo. Del. Maestro. De. Educación. Especial. Del. Centro. De. Educación. Especial. Designado. 18. Artículo 50. Apoyo. Apoyo. Complementario. Son. Medidas. Extraordinarias. Que. Las. Y. Los. Maestros. Realizarán. A. Objeto. De. Superar las. Dificultades. Presentadas. Por las. Y. Los. Estudiantes. En. El. Desarrollo. Curricular. Con. Acciones. De. Reforzamiento. Retroalimentación. Adecuaciones. Curriculares. Tutorías. Y. Otras. Pertinentes. Para. Alcanzar los. Objetivos. Holísticos. Propuestos. En. La. Planificación. De. Clase. A. Reforzamiento. Es. Una. Medida. Temporal. Y. Complementaria. Al. Interior de. Cada. Trimestre. Aplicada. Por la. O. El. Maestro. Centrada. En. Reforzar y. Fortalecer el. Desarrollo. Para eso grupo CAPITULOBI Comisión Técnico-Pedagógica Curriculares en Tomanende. Los. Contenidos. Curriculares. Es. De. Acceso. Para. Estudiantes. Con. Bajo. Rendimiento. Académico. Y. Puede. Ser realizada. Entre. De. Estudiantes. B. Tutorías. Es. Un. Acompañamiento. Por un. Par. Asimétrico. Maestro. De. Aula. Maestro. De. Área. O. Un. Estudiante. Que. Tiene. Por objetivo. Nivelar los. Aprendizajes. Del. Estudiante. Con. Bajo. Rendimiento. Académico. Estas. Deben. Ser en. Horarios. Escolares. O. Virtuales. Artículo 51. Comisión Técnico-Pedagógica. Y. Es. La. Instancia. De. Apoyo. Técnico-Pedagógico. A. La. Gestión. Curricular en. La. Unidad. Educativa. Para. Atender de. Manera. Oportuna. Y. Adecuada. A. Estudiantes. Con. Dificultades. De. Aprendizaje. Y. Rezago. Escolar. 2. La.
Comisión técnico-pedagógica. Propone alternativas de apoyo pedagógico y diagonal o adecuaciones. Casos especiales de estudiantes con dificultades de aprendizaje. Asimismo, puede proponer la intervención del Centro Integral Multisectorial en casos que así lo requieran, debiendo realizarse todas estas acciones antes de la conclusión del primer trimestre. 3. Las decisiones y recomendaciones de la Comisión técnico-pedagógica C. Consenso, quedando asentadas en acta e informes, debiendo las mismas ser asumidas por las maestras y maestros correspondientes. Artículo 52. Composición de la Comisión técnico-pedagógica en educación inicial, en familia comunitaria escolarizada. Está conformada por la directora o director de la unidad educativa y un representante de las maestras y maestros por año de escolaridad. 19. En educación primaria, comunitaria, vocacional, está conformada por la directora o director de la unidad educativa, una o un representante de las maestras y maestros por año de escolaridad, y una maestra de especialidad en educación secundaria, comunitaria, productiva. Está conformada por maestras y maestros representantes de cada campo de saberes y conocimientos y una o un representante del gobierno estudiantil. Artículo 53. Organización de la Comisión técnico-pedagógica. La Comisión técnico-pedagógica está organizada por un presidente y una secretaría elegidos entre las maestras y maestros componentes de la comisión en unidades educativas asociadas que cuenten con 1 hasta 4 maestras o maestros. Los mismos serán responsables de la comisión técnico-pedagógica junto a un representante del gobierno estudiantil. Artículo 54. Funciones de la comisión técnico-pedagógica. La comisión técnico-pedagógica tiene las siguientes funciones. A. Programar y realizar sesiones pedagógicas de actualización docente con maestras y maestros orientadas al mejoramiento del desarrollo curricular en coordinación con la o el director. B. Evaluar los reportes de casos de estudiantes con dificultades de aprendizaje, discapacidad, rezago escolar por desventaja social y otros que así lo requieran, remitiendo informe de los resultados a la dirección de la unidad educativa. C. Identificar
El nivel de rendimiento escolar de la unidad educativa en el periodo de evaluación diagnóstica para incorporar acciones formativas en coordinación con todo el personal docente durante el primer trimestre de verificar el nivel de rendimiento escolar alcanzado al término de cada trimestre para coordinar acciones curriculares que promuevan mejoras en el rendimiento escolar y su progreso en el siguiente trimestre. Las determinaciones asumidas en las reuniones técnico-pedagógicas deberán estar registradas en actas F. Remitir informes a la dirección de la unidad educativa considerando sugerencias y diagonal o soluciones que beneficien a las y los estudiantes. G. Atender los reclamos de madres, padres y diagonal o tutores ante inconformidad respecto al proceso y resultado de la evaluación de su o sus hijos. 20. Título 3. De la evaluación, seguimiento y comunicación. Capítulo I. Instrumentos de evaluación y comunicación. Artículo 55. Seguimiento y comunicación de la evaluación. Se realiza a través de herramientas de registro que permiten informar de manera oportuna, confiable y transparente los resultados de la valoración de las y los estudiantes con relación al desarrollo de las dimensiones registrados en el quad electrónica. Los mismos contemplan la valoración cualitativa en educación inicial, en familia comunitaria y la valoración cuantitativa en los niveles de primaria. Artículo 56. La libreta escolar electrónica, y es el documento oficial de registro de las calificaciones y se constituye en el único instrumento de información y comunicación oficial del desarrollo de la o el estudiante. En consecuencia, las calificaciones deberán ser reportadas a la culminación del trimestre de acuerdo a los plazos establecidos en la resolución ministerial grado 130/2015.2. La libreta escolar electrónica debe ser entregada por la maestra o maestro a la madre, padre o tutor obligatoriamente al finalizar cada trimestre. 3. En el nivel de educación inicial, en familia comunitaria es un instrumento de acreditación que expresa la valoración cualitativa de los resultados alcanzados. 4. En los niveles de educación primaria comunitaria, vocacional y educación secundaria comunitaria productiva expresa la valoración cuantitativa constituyéndose en el único documento oficial de acreditación promocional. Artículo 57. Cuaderno pedagógico, es un instrumento de uso obligatorio para la o el maestro, que comprende 2 componentes. A. El registro pedagógico, en el que se registra la filiación, control de asistencia, licencias, y faltas, cuadro de calificaciones de las actividades evaluadas en detalle durante el trimestre, cuadro centralizador trimestral, y estadísticas de estudiantes efectivos, retirados, preventivos, promovidos, y retenidos. 21. El registro pedagógico también deberá contener las adaptaciones o adecuaciones curriculares que se hubieran realizado en el marco de los artículos 49 y 50 del presente reglamento. Todos los instrumentos de registro de los resultados de la evaluación deben contemplar la valoración de las dimensiones del desarrollo de la o el estudiante. B. Documentos de la planificación comprendido por el Plan Nacional de Contingencia Educativa, PNCE, Plan Anual Trimestralizado, PAT, y Plan de Desarrollo Curricular,
PDC, o Plan de Clase, PC, artículo 58. Boletín Centralizador Anual. El Boletín Centralizador Anual tiene como objetivo centralizar los resultados finales de las calificaciones de las y los estudiantes en el año de escolaridad respectivo. Cada unidad educativa deberá emitir todos sus boletines centralizadores anuales en medio físico y digital a la Dirección Distrital y Dirección Departamental de Educación correspondiente previa verificación de su consolidación en el Sistema de Información Educativa, SIE. Esta información posteriormente servirá para verificar los años de escolaridad y extender la certificación de los mismos a estudiantes que así lo requieran. Artículo 59. Modificación de calificaciones. El procedimiento de modificación de calificaciones está sujeto a la resolución ministerial grados 464/2014 que aprueba el reglamento correspondiente capítulo IHOMOLOGACIONES. Artículo 60. Homologaciones y convalidaciones. La incorporación de estudiantes nacionales y extranjeros provenientes de otros países se regirá a los acuerdos y convenios de homologaciones firmados Estados las y los estudiantes que no cuenten con la libreta escolar y diagonal o certificado homologado por el país de origen serán evaluados por la o el maestro y diagonal o comisión técnico-pedagógica según corresponda parece incorporados en el año de escolaridad correspondiente de acuerdo a informe de resultados. Artículo 61. Procedimientos para las homologaciones y convalidaciones. Los procedimientos para las homologaciones y convalidaciones se realizarán de acuerdo al reglamento de homologación y convalidación de estudios realizados en el exterior del país y transferencias en el territorio plurinacional, aprobado con resolución ministerial no. 2622/2017 de fecha 22 de septiembre de 2017. 22. Capítulo 3. Disposiciones complementarias. Artículo 62. Prohibición de cobros bajo ningún motivo. Las y los maestros o personal administrativo podrán realizar cobros de dinero en especie o de otro tipo a título de aportes voluntarios para la realización de ferias, exposiciones, llenado e impresión de las libretas escolares, electrónicas u otros. Asimismo, está prohibido el cobro de dinero a cambio de la asignación de calificaciones que reemplace la valoración real obtenida por la o el estudiante. Estas acciones serán sancionadas de acuerdo al reglamento de faltas y sanciones. Artículo 63. Valoración dirigida. Bajo ninguna circunstancia las y los maestros asignarán calificaciones a las y los estudiantes con bajo rendimiento escolar como forma de colaborar si esta situación debe ser tratada por la Comisión Técnico-Pedagógica, instancia que sugerirá las acciones a asumir. Artículo 64. Valoración de trabajos diversos. Los trabajos prácticos, informes, resúmenes u otros deben ser realizados por las y los estudiantes con preferencia en la unidad educativa y con orientación de la o el maestro, ya que tienen la finalidad de desarrollar habilidades, capacidades, destrezas y calidades contempladas en los objetivos del desarrollo curricular. Artículo 65. Del plagio. Está prohibido que las y los estudiantes se apropien de trabajos de sus pares, otros extractados de la web u otros medios, adjudicándose la propiedad intelectual de los mismos sin respetar los derechos de autor, siendo las y los maestros responsables de verificar y sancionar dichas irregularidades. Artículo 66. Presentación de trabajos falaces.
Está prohibido que las y los estudiantes presenten trabajos adquiridos del mercado o realizados por madres, padres de familia u otros. Artículo 67. Utilidad y significación pedagógica de los trabajos. Todo trabajo elaborado por la o el estudiante debe tener las siguientes condiciones. A. Debe estar dirigido a desarrollar capacidades, cualidades y potencialidades de las y los estudiantes. B. La valoración cualitativa. Y. Cuantitativa. A. Los trabajos prácticos debe estar en relación a la utilidad y funcionalidad de los mismos, más allá de lo estético o suntuoso. Solamente. Artículo 68. Medidas preventivas. Y. Las acusaciones, coacciones u otro tipo de actitudes y acciones en contra de las y los maestros por parte de las y los estudiantes, madres, padres de familia y o tutores por motivos de retención deben ser sancionados de acuerdo a normas en vigencia para evitar estos 23 hechos. Las y los estudiantes, madres y padres de familia y o tutores deben cumplir y asumir responsabilidades de sus actos, debiendo los mismos ser evaluados y atendidos de forma oportuna durante los trimestres y no a la finalización de la gestión escolar. 2. Está terminantemente prohibido que madres y padres de familia, tutores u otros actores ejerzan acciones que obliguen a las y los maestros a asignar una valoración cuantitativa que no corresponda. Artículo 69. Micropolíticas del sistema de evaluación. En cada unidad educativa podrá generarse micropolíticas de evaluación acorde a su contexto, cuya responsabilidad es de la Comisión Técnico-Pedagógica. Artículo 70. Participación de madres, padres o tutores. La participación de las madres, padres o tutores en cuanto a sus responsabilidades se encuentra normado en el Reglamento de Participación Social Comunitaria en Educación de Padres y Juntas Escolares aprobado mediante RMN 750/2014 y el Reglamento de Participación Social Comunitario en Educación de los Consejos Educativos de Pueblos Originarios CEPOs probado con RMN 1000/2015. Apéndice A. Primer año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria. Evaluación. Saber. Hacer. Ser. Decidir. Valoración. Cualitativa. Campos. De. Saberes. Y. Primer trimestre. Segundo trimestre. Tercer trimestre. 24. Conocimientos. Cosmos.
Y. Pensamiento. Desarrollo. Sociocultural. Afectivo. Y. Espiritual. Valores. Espiritualidades. Y. Religiosas. Utiliza normas de convivencia en diversos juegos. Cuida de su cuerpo, respetando la madre tierra. Respeta los elementos de la naturaleza y los seres vivos en relación a la defensa de la madre tierra, comunidad. Y. Sociedad. Desarrollo de la comunicación. Lenguaje. Y. Artes. Música. Artes plásticas. Y. Visuales. Ciencias sociales. Y. Recreación. Dialoga con sus compañeros de forma clara y precisa. Comprende mensajes de los diferentes textos orales y escritos. Comunica con fluidez sus sentimientos, necesidades, pensamientos, conocimientos. Y. Experiencias. Vida. Tierra. Territorio. Desarrollo. Bio. Psicosocial. Ciencias naturales. Conoce las partes de su cuerpo. Y. La importancia de la alimentación saludable. Cuida de sí mismo frente a situaciones de peligro. Cuida y protege el entorno donde se encuentra. Ciencia, tecnología. Y. Producción, desarrollo del conocimiento. Y. De la producción. Matemática. Técnica tecnológica. Compara las formas, geometrías de acuerdo a sus características. Establece comparaciones de cantidad, manipulando diferentes objetos. Pone en práctica estrategias de solución de conflictos, estableciendo nociones comparativas. Segundo año de escolaridad de educación inicial en familia comunitaria. Evaluación. Saber. Saber. Hacer. Ser. Decidir. Valoración cualitativa. Campos de saberes. Y. Conocimientos. Primer trimestre. Segundo trimestre. Tercer trimestre. Cosmos. Y. Pensamiento. Desarrollo sociocultural. Afectivo. Y. Espiritual. Valores. Espiritualidades. Y. Religiosas. Practícala. Las normas básicas de la vida escolar. Y. Los comportamientos habituales que permiten una convivencia respetuosa entre las personas. Y. El medio ambiente. Coopera a las. Y. Los
Compañeros. Que. Necesitan. De. El. Y. Asume. Con. Responsabilidad. Los. Trabajos. Que. Le. Asignan. Propone. Ideas. Para mejorar. Los. Trabajos. Que. Realiza. Individualmente. O. En. Grupo. Comunidad. Y. Sociedad. Desarrollo. De. La comunicación. Lenguaje. Y. Artes. Música. Artes. Plásticas. Y. Visuales. Ciencias. Sociales. Y. Recreación. Utiliza el lenguaje oral como estrategia de exploración. Y. Curiosidad. Escucha con atención la lectura de diferentes tipos de texto. Lee. Comprende. Produce. Y. Ejecuta consignas. Reconoce. Y. Produce. Diferentes tipos de textos. Según su propósito. De manera no convencional. Vida. Tierra. Territorio. Desarrollo. Bio. Psicosocial. Ciencias. Naturales. Identifica las relaciones que existe entre las partes del cuerpo. Y. Algunos órganos. Y. Sentidos. Para que las personas puedan realizar diversas acciones. Identifica las funciones vitales de los seres vivos. Nacen, crecen, se alimentan, se reproducen. Y. Mueren. Identifica la variedad de hábitat de algunos animales. Y. Formas de alimentación. Y. Valora la importancia para la vida los elementos naturales que tiene nuestro planeta. Agua, aire, tierra, ciencia, tecnología. Y. Producción, desarrollo del conocimiento. Y. De la producción. Matemática. Técnica tecnológica. Clasifica figuras. Y. Cuerpos geométricos de su entorno a partir de sus semejanzas. Y. Diferencias. Realiza conteos. Y. Desconteos. Utilizando diferentes objetos de su entorno. Y. Las representa en forma gráfica y escrita. Utiliza el dinero para jugar a la compra y venta. Identificando los diferentes cortes de monedas. Y. Billetes. 25. Producciones Sugar.